Kishampe bachil, kishampe kochpishan, rikin richum at chukari ticho. Nel kochetzan kokikot, tiqetamach rikat chikel, tiqetamach rikat chikel, tiqetamach rikat chikel, babe pakach tichay, talubech. Hundusil iwech iwonogel jalipe, diyojichupe chupamri taluwech. Chujukachivikin, nikasuja pochivere kasamaj, kaktijaj taluwech. Hundu beyal richin, retamashik, rikakchikel chabel. Chupari nabej peraj, shteketamaj, stekasos juba, runatashik, rishketamaj kan la chupan la junkan samaj. Chupan la junkan samaj, ketamaj kan juba, parviruksashik, rilad kushatri. Parirukan peraj, tver kasamaj, shteketamaj, achkeru kusashik, rikichut. Kuntikos etas nuksish, richin rutzibashik rekachabel. Rishtibetamaj, achkeru beyat, ntes lukajanil, chuparekachi, chukash teketamaj, achkeru tzibashik. Parirosh peraj, shteketamaj, junka vishitakzih, richin lukusashik, richin keri ekal, rish shtibetamaj, luchabeshik rekachabel. Cantilla y kush tikinka. Ni kaya po hunrutzil iwech iwanogel dish di nahin yohitzat chupambre taluech, babe, pa kaktijaj taluech. Jareros kochik pe humbejivikin, es un gusto para nosotros nuevamente estar acá en su programa Kaktijaj taluech. Nos sentimos muy contentos. Este es el segundo programa. Humbats. Tijonel, Uts avachrat. Uts Mateusz. Makamish, Yikikot, Hanelo Yikikot, Rumayik Juanpe Babe, Abikirat. Yen chukajan na yikikot. Nikikot vanima. Yishkikot nish. Karaib echi yishkikot. Chupambre hun tijonikre. Ni kanata juba. Achkesh ketamaj. Chupambre hun kan tijonik. En el programa anterior estuvimos hablando sobre las vocales relajadas. Y estuvimos hablando específicamente de algunas palabras. Creo que únicamente 3 ejemplos, ¿verdad, Humbats? Pues entonces ahora veamos cuáles son las vocales relajadas. Vean, aquí aparecen. Son las vocales relajadas. Y Humbats en esa oportunidad nos decía de que las vocales relajadas son las que llevan 2 puntitos o diéresis. Vean. Entonces esas son las vocales relajadas. Y seguramente durante todo este proceso, en todos los programas, ustedes van a ir viendo algunas palabras donde aparecen estas vocales. Y deben poner mucha atención para poder escuchar cómo se pronuncian. En este programa, pues de igual manera vamos a hablar y seguramente van a aparecer palabras con vocales relajadas. Y recuerden, siempre deben poner mucha atención a la pronunciación. ¿Por qué debemos poner atención a la pronunciación, Humbats? Tijonel, porque tenemos que practicar. Y a la hora de practicarlo, primero tenemos que escuchar cómo se dice. Así nosotros lo vamos a repetir 1, 2, 3, 4 o tantas veces que se requieran para que nosotros lo podamos pronunciar correctamente. Así es. Es más, pues también, como lo decíamos hace un momento, debemos pronunciar y pronunciar y pronunciar y pronunciar. Y de repente vamos a estar hablando en el idioma cachiquel. Si estamos aprendiendo el idioma cachiquel, pues entonces debemos hablar en el idioma cachiquel. Y si ustedes se dan cuenta, acá pues hacemos muchos gestos. Cuando decimos tiwakashaj, tits eta, o en caso de Charlie en algún momento va a decir titsu, tits eta, tipir. ¿Qué quiere decir tipir? Digan, pronuncien, tipir. Tiwakashaj, escuchen, tiwakashaj, tits eta, titsu. Y de esa manera ustedes van a ir
también educando, ¿verdad? Su audición y también la pronunciación. A la vez van a ver también los movimientos que nosotros hacemos acá. Si es posible, háganlo ustedes también allá en casa, para que de esa manera aprendamos el idioma cachiquel. Jumpats. Shabir petijonel, manamir takachin shashe, mabayron namir chue. ¡Tejonel! ¡Ay, Tejonel! ¡Nina Sach Tejonel! Shamestar chimabayron namir peche. Hun lutzihor niachabe, us namir peche, a bayron. O chukashe chochripiah, bayron. ¿Ja? O chukahan takreti kiren nakusah tzih tijonel. Rumaba kami patak tijabar. Riakwalan kimir tijonel. Chikeri tijonel, chikeri que ni kutu chikiwech, ¿verdad? Chukati kirer. Gine mir chirima juntas a choch, ni ketamaga buchacha chikna oh, ronojer na oh, shani halatach chupamrikaslem. ¡Tejonel! ¡Bayron! ¡Abayron! ¡Mabayron! Keri ella. Bakame que hatzatanape. Chupamrikachikecha achesh kamirka, kori lats kushatse, harish kekuta por la mier, ¿ja? Dicho kashibetamag, achkeri lats kushatse. Di junkan shkabi juntak sir bakame tibakashak penimi hapun sir chive. Tibakashak, ha? Tibakashak. Hep Tibakashak. Hep Bakamish tu irpe di jumpats. Tibakashak. Tibakashak no bir chbek tibakashak. Hep Keri, Titzeta, Kohun Lats, Kushatzip, Koparukis, no mir. Hep Tibir, Bakami Tibir Rish, Tibir, digan, Bakami Tibir Perat, Uts. Bakamita mirpe. Uts. Ja. Uts. Tejonel! Kiri. Uts. Tibakashak. Tabir. Tibakashak. Uts. Bakamita mirpe. Uts. Tibir, uts. Chkena bir hum ats. Yechon dije na makashahrat yechon. Uts. Kiri. Eqal qashti qatseta bchaqachi ktsir behahum ats. ¡Tejonel! Kiri eqal. ¡Bayron! ¡Chocali! ¡Kinek! Desh Hampe. Yo creo que tiene hambre, por eso se está acordando de los frijoles. Kinek. ¡Tengo hambre, Tejonel! ¡Tengo hambre! Yo también tengo hambre. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos en un momento? ¡Sí! ¡Vamos a comer algo! Hayare Yoftolimpe. Kaktijaistalowich. Para continuar con nuestra lección del día de hoy, vamos a conocer un poco sobre el uso de la glotal en el idioma cachiquel. En el idioma cachiquel, la glotal es una grafía o es una letra más que conforma el alfabeto cachiquel. ¿Cómo se utiliza? Pues ahora voy a ejemplificar. La palabra Huyu. Vean si ustedes acá pueden leer. Dice Huyu. Bien, esta última grafía se le conoce como glotal o también en el idioma cachiquel chut o chut. Cuando lo vemos sobre alguna vocal, entonces se oye diferente. Escuchen. Huyu. Hay como un corte y ya no puedo continuar. Como que detenemos
y entonces ya no se oye la U como un sonido largo, sino como un sonido corto. Escuchen. Huyo. Huyo. Veamos otra palabra. Acá dice sí. 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 No dice sí, sino dice sí. Sí. Ahora, ¿qué es sí y qué es huyo? Veamos. Huyo es esto. Huyo. ¿Lo ven? Huyo. Y esto es sí. Sí. Tibir. Sí. Sí. Tibakashah. Tibakashah ni mija, pues tibakashah. Sí. Huyo. Huyo. Sí. Ahora, como les estaba diciendo, podríamos encontrar la glotal al final, o de repente lo podríamos encontrar en medio. Veamos esta palabra. Wo-o. 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 Léanlo. Aquí aparece wo-o. Wo-o. Wakami titzeta hareri wo-o. 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 Kirichuka ni ketamaha po rupeyar kakusahri chut manini mestah chitok ni kilahun chut kochi ni katanabacha nin kakit di kachapel chukaba be kochi ni katanabacha nin di chinkiri lehebel rupeyar ni kabih ritsir titsetaba be de ni kabih pakerchikel kolo kolo ha tabih kolo kolo chukan bihri chushe kolo kolo. ¿Qué pasaría si no le agregáramos la glotal? Lo leeríamos como kolo. Pero en el pueblo Carchiquel a esto no lo conocen como kolo, sino kolo. Kolo. Bien, ahora ustedes ya tienen una idea de cómo se utiliza la glotal en el idioma Carchiquel. Ahora traten de leer esta palabra. La leyeron muy bien. Para mí que lo leyeron muy bien, porque aquí dice cucú. Cucú. Y cucú es esto que está acá, que aparece acá. Titzeta. Cucú. Cucú. Muy bien. Y de esa manera ustedes pues pueden ir también practicando. De repente encuentren algún libro por ahí con vocabulario en idioma Carchiquel. Sería bueno leerlo, y cuando encontremos una glotal, ahora ya sabemos que la glotal tiene una función en la lectura, tiene un porqué. Entonces ustedes ya pueden ahora pues poner en práctica el uso de la glotal. En un momento vamos a regresar con ustedes con algún ejemplo. Vamos a trabajar unas rimas con Charlie Humpats. Mientras tanto, ¿dónde estará Charlie Humpats? Veamos, yo creo que está entrevistando a alguien. Veamos a Charlie Humpats. Who's Matiosh? That was a witch rat. Who's Matiosh Mapacal? Matiosh Karim. Mapacal. Macami, Achokparulillo, Tijombi. Pakami, Shkoxihon Chirri, Rujonamashik, Ruchabeshik, Rikachabur. Pakashan Sirbi, unificación, acciones hacia la unidad lingüística. Carchiquel. Tapanayutzi, Tayakari, Atijonem Chique. Muy bien, Humbats. Entonces, la unificación lingüística son las acciones que nosotros como individuos, como Carchiquel hablantes y como también aprendices del Carchiquel debemos realizar. Por ejemplo, cualquier idioma del mundo hay un proceso de aprendizaje
oral en casa de un idioma, pero luego viene la siguiente etapa del aprendizaje formal del idioma en la escuela. El niño o la niña que aprende cachiquel en casa debe aprender a leer y escribir en cachiquel. Los maestros igualmente de cachiquel deben aprender, deben estudiar el cachiquel. No es suficiente con saber hablar cachiquel, eso no es suficiente. Un maestro cachiquel tiene la responsabilidad y el derecho a la vez de estudiar, actualizarse en el cachiquel. Entonces es muy importante que el maestro, maestra y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tienen un papel fundamental para tener esa lealtad lingüística y esas acciones de unificación. Este es el papel de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para unificar la forma del idioma cachiquel, no solo en la forma oral, pero la forma escrita. Y eso es muy importante, que todos trabajemos de una forma activa, dinámica, consciente para la unificación y para la reactivación y la revitalización del idioma cachiquel. Cactijay Talowich. Muchas gracias a Byron porque nos enseñaste algo acerca de las glotales. Así es, hay que tomar en cuenta de que en el idioma cachiquel no existen 15 vocales. Algunos piensan que existen 15 vocales porque utilizan vocales con glotal, pero no es así. La glotal se utiliza independientemente. De abetaman chikrat, chikot sigre, kikwak chut, sheshechi mankabeta kachirihun tsibrirupan jantape. Hay algunas vocales en las cuales colocamos la glotal, pero la glotal se utiliza independientemente según las normas de escritura del idioma cachiquel. Makami, humbats, tabakashahrat, kohuni honikutchawech. Namahona betama. Voy a enseñarle algunas rimas. Espero que se le quede. Pero también a ustedes se les tiene que quedar. Tibakashah, ni japo, y chukani kalechpebabe. Acá va a aparecer. Tibakashah. Shuya, ya, di, nute, pa, kuku. Shuya, ya, di, nute, pa, kuku. Shuya, ya, di, nute, pa, kuku. Makami, titzeta, hareritzir. Shuya, ya, ri, nute, pa, kuku. Si pueden leer allá, aquí dice shuya. La primera palabra es shuya. 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 Ya. Ya. Ri, nute, pa, kuku. Tabir. Tabir, humbats. Shuya, ya, ri, nute, pa, kuku. Y deben pronunciar conforme vayan viendo dónde aparecen. Vean la primera palabra, shuya, está al final. Entonces no vamos a leer como shuya, sino shuya, shuya. Lean shuya. Ahora, la siguiente palabra es ya. También aparece una glotal al final. Ya. Ya. No vamos a leerlo como ya, sino como ya. Ya. También dice nute. Nute. No dice nute, sino dice nute. Nute. Nute.
¿Otra palabra? Coco. 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 Léanlo. Coco. Pronuncien también allá en casa. Coco. 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 No lo digan como cucu, sino coco. Coco. ¿También? Coco. Macamí también. Shuya, ya, ni nute, pa, coco. Shuya, ya, ni nute, pa, coco. Macamí rishteber. Shuya, ya, ri, nute, pa, coco. Achkina ashta wichrat. Vinibir coco. Tinaja. Vinibir ya. Agua. Vinibir nute. Mi mamá. Nute. Mi mamá. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con la rima? Mi mamá echó agua en la tinaja. Ja. Querí. Ots. Ahora digamos. Ri, nute, shuya, ya, pa, coco. O digamos, shuya, ya, ri, nute, pa, coco. Shuya, ya, rinute, pa, coco. Querí. Macamí, humbats, ni mi hunchik. Ahora, escuchen la siguiente. Che, che, ri, hicha. Che, che, ri, hicha. Ri, hicha, che, che. Che, che, ri, hicha. Ri, hicha, che, che. Rificha, che, che. Querí. Che, che, ri, hicha. Macamí, titzeta, ven a las pejun. Hicha. 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 Che. Miren de qué material está hecho. ¿De? Che. De madera. Che. Che. Ri, hicha. Ri, hicha. Che, che. Che, che. Ri, hicha. Ri, hicha. Che, che. También. Che, che, rificha. Rificha, che, che. Querí. Tibir. Tibir. Tibir, rishha. Tibir. Nihoni bakasha. Shakasha. Shecho. Honka, manak, dichaka, ja. Querí. Aguachi con ojel y echón tate. Ja, con ojel, kischape. Pues bien, en el transcurso de los programas también vamos a ir viendo otras palabras en donde vamos a leer también la glotal o el donde se aplica la glotal. Mientras tanto, hemos llegado ya al final de este programa. Macamí, cuchillos pe, kerika, Kirika, choyanchik. kirika. Rin ratricha roch rishliche Tiche tamach rikak chikel Rin ratricha roch rishliche Tiche tamach rikak chikel Kishampe bachil kishampe koch pishan Rik in richum bat chukari ticho Nel cojetzan coquicot, tiqueta magrica chiquel, tiqueta magrica chiquel, tiqueta magrica chiquel, babe pacatijay,